Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Bueno, agradecerle a la escuela, a la universidad por querer también abrir un espacio para conversar, para reflexionar, para invitar a pensar sobre estos temas. Entonces, em, es como un sabor agridulce en este momento. Es, por un lado, qué bueno que estemos hablando de esto, y por otro lado, qué pena que tengamos que hablar de esto, ¿verdad? Em, y, y efectivamente, los últimos años, yo diría los 3 últimos años, 4 años ya, eh, este interés en esta conexión entre psicología, ecología, ecología profunda, em, ha sido algo que apareció bien fuerte en mi vida y, y justamente tiene que ver, y aquí como contarles un poquito cómo llego a esto, a partir de mi tesis doctoral. Yo me encontraba haciendo un estudio sobre una terapia que yo realizo, que es la respiración holotrópica, y una persona me comienza a comentar respecto a su vivencia con este tipo de terapia, donde había sentido una gran conexión con el cosmos, donde él sentía que él pertenecía, así como su familia, a la historia de, ¿verdad?, del universo. Y, y en ese momento yo me quedo pensando respecto a los límites y los alcances de la disciplina psicológica, ¿verdad? Pensando en cosas que yo había estudiado autodidactamente, cursos, en mi propio estudio universitario, y, y me comencé a ser bastante consciente de que el alcance que yo tenía, al menos, para la disciplina, tenía que ver principalmente con una revisión interna de los asuntos que al individuo aquejan y cómo eso afecta a las relaciones cercanas y muy vinculadas al sistema familiar, ¿ya? Como en ese ámbito. Entonces, cuando yo escucho este relato de esta persona que habla del cosmos, eh, de repente se me aparece de que entre la pertenencia al cosmos y la pertenencia a un sistema familiar, hay algo que está entre medio, ¿verdad? Que es la pertenencia a una casa común, a un hogar planetario, a la Tierra, básicamente. Y, me acuerdo que en ese momento agarro el teléfono y llamo a un conocido que estaba con un proyecto de educación en la naturaleza y le digo, ahora entiendo lo que tú haces. Fue como un momento importante para mí. Y ahí, claro, justo se dio que venía un representante de Joanna Macy a Chile, que es el invitado que va a estar la próxima semana, que es Adrián Villaseñor, ¿ya? Y claro, y ahí entro en contacto con el trabajo de Joanna Macy y así se me abrió la mente, mis intereses empezaron a cuajar muchísimo en, en este trabajo, en esta visión de una psicología que va más allá entonces del individuo, las relaciones cercanas, sino que permea nuestra relación con la naturaleza, con lo que llamamos medio ambiente, ¿ya? Solamente como marco para comentar cómo es que yo llego a esto, y yo les quiero invitar a que mientras eh, escuchan esto que yo les voy a ir compartiendo, que pongan atención a qué les va pasando internamente mientras van escuchando y van conectando con los contenidos que vamos a ver aquí, sobre todo en la primera parte, ¿ya? Y si pensamos en el contexto actual, contexto global, de una gran crisis, nos encontramos en una tremenda crisis eh, a nivel planetario, a nivel global, eh, que ha tenido distintos hitos también. Mm, Han habido momentos desde la ciencia donde se han levantado las banderas amarillas, ¿ya?, de el camino que estamos tomando. Ya el año 92, un primer artículo científico que se le llamó la primera advertencia de la humanidad, donde se comentaban ciertos elementos de alta complejidad para el camino que estábamos tomando en relación a temas ecológicos medioambientales,
Eso fue el año 92, ¿ya? El año 2017, un ratito después de eso, se realiza una segunda advertencia, que es un artículo científico que está firmado por 15.000 científicos de muchísimos países. Y a mí me gusta recalcar esto de que es muchas personas vinculadas a la ciencia que apoyaron este artículo, ¿ya? Y que lo que hacía era profundizar el mensaje que ya había aparecido el año 92, en términos de la importancia de reducir la huella de carbono, cuidar el océano, controlar el aumento de la tasa de natalidad, de la temperatura del planeta y una serie de elementos en relación al medio ambiente, y ponían énfasis en algunos elementos fundamentales que tienen que ver con la educación y la sensibilización respecto a la naturaleza, y a la apreciación y a la relación con el mundo natural, ¿ya? Entonces empieza a aparecer los temas de la educación de niños y niñas, ¿ya? La participación ciudadana en relación con estas temáticas. Entonces empieza a haber un giro aquí hacia la importancia de la educación, de la participación, de la sensibilización, ¿ya? Y esto es hacia la vuelta a la esquina, hace 4 años atrás, ¿no? Entonces empieza a aparecer este tema de educativo y de sensibilización, no como una opción, sino como algo que es ético urgente, ¿ya? Que hay que hacer, ¿ya? Hace poquito tiempo aparece este informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, más conocido como el IPCC, ¿ya? Y yo les voy a leer algunas cosas aquí, y vayan notando qué es lo que les va pasando con esta información. Dice, los científicos observan cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años. Algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Sin embargo, una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático. Aunque las mejoras en la calidad del aire serían rápidas, podrían pasar entre 20 a 30 años hasta que las temperaturas mundiales se estabilicen. A menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 grados Celsius o incluso 2 será un objetivo inalcanzable. A menudo lo que experimentan las personas es muy distinto del promedio mundial de estas temperaturas. Por ejemplo, el calentamiento de la superficie terrestre es superior al promedio mundial. En el Ártico, el calentamiento es más del doble. Las predicciones del informe indican que en las próximas décadas los cambios climáticos aumentarán en todas las regiones. Según el informe, con un calentamiento global de 1,5 grados Celsius se producirá un aumento de las olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas, se acortarán las estaciones frías, mientras que con un calentamiento global de 2 grados centígrados, los episodios de calor extremo alcanzarían con mayor frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y la salud. Entonces yo les voy a pedir a quienes están aquí y también a quienes quizás después van a ver la grabación de esto, que noten qué es lo que les pasa al escuchar esta información. Y a quienes están aquí participando, si quieren escribir en el chat qué sensaciones, qué emociones, qué les pasa con esto. Ajá, angustia, frustración, casi imposible poder revertir el cambio climático. Ujú. Angustia, ok. Es difícil estar indiferente. Dolor sin salida, impotencia, ok, ok. Entonces parece que estamos en el lugar correcto para hablar de esto.
Les voy a compartir una lámina aquí. Compartir. Parece que no puedo compartir pantalla, no sé si será posible, si no, retraimiento. Probemos ahora, Felipe. Ujú. Sí, a mí se me aprieta la guatita cuando... Ahí sí, gracias. Se me aprieta la guatita con esta información. Entonces, aquí una imagen, un cartoon, respecto a lo que estamos viendo ahora. Entonces aquí es como que hay una preocupación por lavarse las manos, ¿verdad? Y va a estar todo bien. Sabiendo que viene un tema económico importante, y desde la psicología sabemos que los temas van apareciendo por carga emocional o por importancia en el momento. Y a medida que se van, comillas, resolviendo, van emergiendo otros temas que están más de fondo. Y aquí hay un tema de fondo que es tremendo. Greta Thunberg ha sido muy enfática en esto, en cada una de sus intervenciones hace varios años ya, de intentar colocar este tema adelante, no dejarlo atrás. ¿Ya? Entonces cuando ella dice, quiero que imagines que tu casa se está incendiando, cuando tu casa se está incendiando, no eres indiferente, no puedes ser indiferente. ¿Ya? No hay manera de hacerlo. Aquí brevemente una historia que me gusta compartir, que es Chris Jordan, que filma este documental Albatros. Él quería ir a grabar la isla de plástico que flota en el mar y se dio cuenta de que era imposible porque el microplástico difícilmente es capaz, se puede grabar desde el aire. Entonces dijo, a ver, voy a ir a una de las islas más alejadas de la Tierra, y llega a una isla que están estas aves maravillosas, y resulta que se encuentra con una imagen súper dolorosa en la que observa que los albatros que van a buscar el alimento vuelven, lo regurgitan. Es decir, que se lo comen y lo traen de vuelta para alimentar a sus crías, y se dan cuenta él que estos aves alimentan a sus crías con plástico y se empiezan a morir ahí mismo. ¿Ya? Entonces él sufrió mucho con esto, grabó este documental, está disponible en la red, y iba a escuelas, a universidades a presentarlo, y las personas terminaban con un tremendo dolor, ¿ya? Con mucha tristeza, y él estuvo muy abatido por un largo tiempo, hasta que, bueno, va donde su gran amiga Joanna Macy, y Joanna le dice, tienes que volver a esta isla porque tienes que ver algo que probablemente no has visto. Entonces, él vuelve a la isla y encuentra el asombro, la maravilla, se conecta con estas aves, y es muy bello el documental en ese sentido. Eh, y eso tiene que ver con uno de los elementos, así como adelantando un poquito a lo que vamos a llegar, uno de los elementos entonces que nos puede permitir atravesar, eh, o una de las contribuciones que podemos hacer desde la psicología para afrontar lo que estamos experimentando, es la gratitud, nos dice Joana. ¿Ya? Yo diría la capacidad de asombrarnos, de apreciar la belleza del mundo natural. ¿Ya? Y esto tiene un qué, que es que cuando nosotros nos vinculamos emocionalmente con alguien o con algo, estamos mucho más dispuestos y dispuestas a cuidar eso. ¿Ya? Además que el asombro, la apreciación, la gratitud son estados emocionales que, por ejemplo, en la psicología positiva se vinculan a las fortalezas trascendentales, que son aquellas que nos dan un sentido de vida, nos conectan con un propósito, que nos conectan con lo transpersonal, con la espiritualidad. ¿No? Entonces, son emociones de largo alcance, muy profundas, ¿ya? Y que nos permiten también tomar una perspectiva más grande de las cosas, y visto también desde esta perspectiva, desde una psicología ecológica, además nos pueden permitir sortear la dificultad emocional para ir en pos de una actividad con propósito, con sentido, con beneficio. ¿Ya? También entender que esta disciplina tiene su tiempo ya, por ahí por los años 50, 60, en el periodo
el movimiento del potencial humano, la contracultura en Estados Unidos, empieza a surgir todo un movimiento que cuestionaba los valores del éxito, del desarrollo. Había movimientos antiguerra, por ejemplo, y ahí empieza a surgir muy fuerte algunas figuras como Theodore Roosevelt, por ejemplo, que fue uno de los primeros que habló de estas temáticas. Hay un autor que se llama Greenway, que trabajó con Abraham Maslow, que fue el primero que habló de una psicología ecológica, ¿ya? Ya en los años 90 se empieza a formalizar esta línea o escuela o corriente de psicología ecológica o ecopsicología, ya que lo que busca es integrar entonces el conocimiento psicológico con el conocimiento de otras disciplinas. Ya aquí nos encontramos en un espacio que es completamente multi o interdisciplinario. ¿Ya? Para problemas tan complejos como estos necesitamos muchos saberes. ¿Ya? Por eso a mí me gusta tanto, porque es como hay mucho que aprender. Y en los diálogos generalmente de estos temas nos encontramos con personas de otras disciplinas que tienen otros conocimientos, otros saberes. Entonces es un permanente aprendizaje. ¿Ya? Y fíjense que Joanna Macy nos dice lo siguiente: la psicología occidental ha ignorado nuestra relación con el mundo natural. Nuestra conexión con la fuente de la vida no figura en las definiciones de salud mental, ni tampoco la destrucción de los sistemas vivientes está incluida dentro de la lista de patologías. Eso es interesante. Esto es algo a lo que también apunta el psiquiatra Stanislav Grof, ¿ya? De que la destrucción del mundo natural no está categorizada como una patología, y eso es algo que podría ser cuestionable. ¿Ya? Es como que hubiese una naturalización, como que fuera normal hacer eso. Y eso es algo que desde una disciplina como esta podemos cuestionar. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos ocurre frente a lo que está pasando en el planeta? Ustedes escribieron varias cosas ahí: angustia, sentirse atrapada, incomodidad, cosas más bien desagradables, ¿verdad? Negativas. ¿Qué es lo que encontramos? Distintos impactos de la crisis climática. ¿Ya? Podemos encontrar impactos directos que tienen que ver con el efecto agudo, podemos hablar de trauma incluso. Entonces conceptos como la solastalgia, que es este dolor por la destrucción de ecosistemas conocidos. ¿Ya? Se está incendiando un bosque o lo están talando, donde yo he vivido toda mi vida, donde viví mi infancia, había una laguna que se secó. Solastalgia, dolor porque mi entorno de vida natural está siendo destruido. ¿Ya? Mm, Desesperación, y puede ser traumático también. ¿Ya? Puede ser, imagínense una super lluvia que se inunda todo y tenemos que escapar. ¿Ya? Huracanes donde antes no los había. Mm, Falta de agua, escasez, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, los efectos directos tienen que ver con el impacto emocional, ¿ya? De ser una víctima directa de esto. ¿Ya? Mm. Los impactos indirectos tienen que ver, por ejemplo, con la ecoansiedad, que es este fenómeno que está ya reconocido por la APA, por la Asociación de Psicología Americana, que es esta preocupación por el acceso a la información que tenemos hoy día, gracias a la tecnología, de cosas que están pasando en el mundo. Entonces quizás no me pasa a mí, pero yo estoy viendo un video de la inundación que está ocurriendo al otro lado del mundo. Grupos humanos que tienen que irse de un lugar porque no hay alimento, no hay agua. Grandes migraciones. Es muy probable que en los próximos años, las próximas décadas, tengamos tremendos conflictos humanitarios por ello, por grandes migraciones, justamente por los cambios climáticos, porque el calor va a ser invivible en ciertos lugares del planeta. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar ahí? Entonces, hay un impacto por la observación, por la apreciación de estos fenómenos que están ocurriendo a otros seres, a otras personas. ¿Ya? Aquí podemos hablar de trauma vicario, por ejemplo, que a quienes trabajan en temas de salud y de salud mental les afecta muchísimo, que es al dialogar con personas o al entrar en contacto con personas que han sufrido, es como que empiezan a sufrir lo mismo. ¿Ya?
Y hay otro nivel que tiene que ver con los impactos psicosociales, que son los efectos a nivel social para las comunidades, en las relaciones entre las personas, que tiene relación con el ajuste post-evento, a partir de una sequía, de una migración, del calor, conflictos relacionados al clima, conflictos territoriales, ¿ya? Las que aquí llamamos zonas de sacrificio, ¿verdad? Son zonas que están terriblemente contaminadas y eso afecta muchísimo a las comunidades, ¿ya? Fíjense que el año 2011, en un artículo en la revista American Psychologist, estos autores plantean de que quienes se dedican a la psicología y a la terapia tienen una obligación ética de tomar pasos inmediatos para minimizar el daño psicológico asociado al cambio climático. Y esto es súper interesante. Es súper interesante. Si miramos las carreras de psicología, al menos en Chile, encontramos que ninguna forman estos temas. Entonces hay un tremendo espacio y una tremenda brecha que podemos empezar a llenar abriendo estas temáticas, comenzando a reflexionar sobre ello, hacernos preguntas, ¿ya? Yo les puedo contar que hace un par de años, en un electivo que yo realizo en la universidad, tanto en Santiago como en Viña, de bienestar psicológico, todos los años, yo diría que al menos un tercio de los trabajos son sobre temas vinculados a la naturaleza. Y son temas elegidos por estudiantes, ¿ya? Entonces, algo dice eso, de que ya hay un interés, ¿ya? Entonces, en estos años deben haber habido unos 30 trabajos, perdón, más. Entonces, imaginemos de 30, 10 trabajos son sobre ese tema, ¿ya? Yo diría que deben ser como 50 en realidad, entonces deben ser como unos 20 trabajos, 18 por ahí, al ojo, ¿ya? Mm, y fíjense que James Hillman, un psicólogo junguiano, plantea esto, dice, hay solo un tema central para toda la psicología. ¿Dónde está el mí? ¿Dónde el mí empieza? ¿Dónde el mí termina? ¿Dónde el otro empieza? ¿Cuál es el tema que nos plantea James Hillman? Es cuáles son los límites de la disciplina psicológica. Si miramos la psicología desde una perspectiva construccionista, social, ¿dónde encontramos al yo? Lo mí, lo mío. Lo encontramos en la relación, en la co-construcción. En lo intersubjetivo, podríamos pensar. ¿Yo soy la naturaleza? ¿O la naturaleza es algo que está afuera mío? ¿Qué relación tengo con la naturaleza? La naturaleza para mí es un basurero. Es un lugar del cual yo tomo cosas para mi bienestar. Es una fuente de recursos productivos. Es la fuente de mi alimento. Es donde voy de paseo los fines de semana. Es una gran madre. Es la vida. ¿Qué es para mí la naturaleza? ¿Y qué relación tengo yo con ella? Fíjense que la investigación dice que las personas que experimentan una alta conexión con la naturaleza, y esto no tiene relación con ir a un parque, la conexión se puede experimentar en tu casa, ¿ya? Las personas que tienen una alta conexión con la naturaleza, que se sienten identificadas, que sienten que la naturaleza es parte de sí, son aquellas que muestran una mayor tendencia a tener conductas proambientales. Y esto es interesante. En un estudio que hicimos en este retiro del trabajo que reconecta de Joanna Macy, ¿qué fue lo que vimos? Que las personas efectivamente experimentaban ese tipo de cosas. Decían, yo me sentí uno con la naturaleza. Yo me siento parte de. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las personas se sienten parte de,
están mucho más disponibles a tomar acción para cuidar eso. Porque soy yo. ¿Te fijas? Esto es muy interesante. Entonces, una de las preguntas que nos quedamos con Rocío, con quien hicimos este estudio, es, ok, entonces, ¿cómo podemos amplificar este tipo de intervenciones? ¿Serán efectivas estas intervenciones con personas que no están ni ahí con la naturaleza? ¿Tendrán un efecto? Preguntas desde el lado de la investigación, ¿ya? Que están abiertas, que probablemente las seguiremos explorando, ¿no? ¿Y por qué se siente bien la naturaleza? ¿Por qué nos atrae? Y aquí hay varias explicaciones de distintos lugares. Por un lado, podemos pensar, conectar con solamente la imagen, y si quieren pueden escribir qué es lo que les pasa con esa imagen, si que ustedes quieren, y quienes después vean la grabación pueden conectar en este momento con qué es lo que me evoca, qué te evoca esta imagen. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que la conexión con la naturaleza reduce el estrés, ¿ya? Reduce la presión arterial, reduce el cortisol, la hormona del estrés, ¿ya? Nos permite hacer grounding, este enraizamiento, ¿ya? Que tiene todo un tema de equilibrio electromagnético, ¿ya? Entonces, promueve la salud. Hay por ahí una hormona, la Mycobacterium vaccae, que se le llama la bacteria feliz. Una científica, Mary O'Brien, fue la primera en investigar relacionada a esto con pacientes con cáncer y vio que esta bacteria producía bienestar, alegría, felicidad, reducía las náuseas y el dolor físico, ¿ya? Y esta es una bacteria que encontramos en la tierra. Entonces, cuando metemos las manos en la tierra o los pies en la tierra, por ejemplo, para jardinear, para sembrar o caminando, eh, estamos exponiéndonos entonces a esta bacteria feliz, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una mirada. Tenemos otra mirada que es la teoría de la restauración, ¿ya? Y plantea de que, a diferencia del estrés, donde generalmente tenemos un objetivo, un foco claro, un movimiento desde A hasta B para lograr algo, eh, la atención se suaviza. Hay muchos estímulos que nos permiten conectar con el asombro, con el juego, con la apreciación, con la conexión, ¿ya? Esto es lo que les comentaba de esta conexión con la naturaleza asociada a lo proambiental. Entonces se siente bien. Y una tercera mirada tiene que ver con la biofilia, ¿ya? Esta afiliación emocional que tenemos los seres humanos a otros seres vivos. Una afinidad innata por otras formas de vida, evocada según circunstancias, por placer, seguridad o incluso temor. Fíjense, incluso habla de fascinación mezclada con repulsión, puede ser una reverencia. Estoy frente a un bosque que son tan grandes los árboles que estoy impactado, me da miedo, pero al mismo tiempo me siento seguro. Es un árbol de 500 años, wow. Estoy frente a un árbol que estaba aquí antes de que llegaran los conquistadores. Wow, ¿cuántas historias tendrá este árbol? Entonces la biofilia, que es lo contrario a la biofobia, es esta afiliación natural. Entonces hay distintas razones por las cuales la naturaleza se siente bien, nos hace sentir bien, ¿no? El otro día hablaba con una persona en un espacio de consulta y revisamos unas fotografías de cuando era niño y veíamos una foto donde había niños muy limpios y niños completamente embarrados después de un día de juego. Y la pregunta que hacíamos, ¿cuál crees que son los niños que están más contentos? Y estaba claro que los niños y niñas más contentas eran quienes estaban completamente embarrados, ¿ya? Entonces, a veces, incluso en eso tan simple como una fotografía, podemos detectar esto, ¿ya? El niño y la niña que se revolcó en el pasto, en el parque, en la tierra, y disfrutó un día. eh.
Esta biofilia también, y esta teoría de restauración, lo que hacen es regular nuestro sistema nervioso, activar el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Lo que tiene un efecto directo en nuestras emociones, ¿ya? Que podemos llamar emociones más positivas o expansivas, lo que hace que podamos experimentar mayor unidad con otras personas, ¿ya? Mayor identificación, mayor comunión. Entonces, por todos lados, la conexión con la naturaleza nos sienta bien, ¿ya? Hay ciertos simbolismos o mm, significados que podrían hacernos no sentir tan bien. Me acuerdo aquí un congreso en México que hicieron en universidades, que le preguntaban a las personas cuál era el lugar que más preferían de su universidad. Y siempre era la naturaleza. Era la naturaleza, era el parque, y si era una sala desde la que se podía ver naturaleza, ¿ya? Hay hospitales, por ejemplo, en algunos países donde hay mucha naturaleza en el entorno, incluso las imágenes de naturaleza generan efectos positivos y lo que ven es que las recuperaciones son mejores, con menos dolor, con menos medicación. Bueno, y me acuerdo de una mujer que presentó en México y decía que para algunas mujeres los espacios abiertos eran amenazantes. Y eso fue súper interesante esa reflexión, porque decía que, claro, en los espacios abiertos, por ejemplo, en un parque que está junto a la universidad, pueden pasar cosas, ¿ya? Entonces, a esto voy de que pueden haber significados asociados a la naturaleza que pueden ser amenazantes, ¿ya? Pero si se fijan, no es la naturaleza en sí, sino que es lo que puede ocurrir ahí, ¿ya? Por acción humana. ¿Qué nos dice James Hillman? Es que la psicología ha tomado por hecho que existe un yo biográfico que está localizado en mí, dentro de mi cuerpo, dentro de la piel física y vinculado a un comportamiento inmediato. Y esto del yo está relacionado con el ego, que es quien registra la experiencia. El ego es con quien yo me identifico. Y como yo les comentaba antes, entonces, actualmente, ¿qué es lo que vamos viendo? Que esta noción del yo y el no yo empieza a modificarse, ¿ya? Entonces, nos plantea cuáles son estos límites, dado que la psicología es el estudio de la psique, el estudio del alma. Y por definición, entonces, sería una psicología profunda que explora la intimidad de aquellos elementos de la psique que están vinculados con el comportamiento, como las imágenes, los pensamientos, los significados, los sentimientos, y con la profundidad inmensurable del alma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Que nos vamos aproximando entonces a una psicología más ampliada en conexión y comunión con esta naturaleza, ¿ya? Que tiene una serie de efectos positivos, ¿ya? Que pareciera que es parte íntima nuestra, ¿ya? Y que por alguna razón la hemos ido dejando fuera, como parte de la disciplina. Fíjense que Theodore Roszak nos dice, donde sea que me enfoque en un asunto medioambiental, me encuentro intensamente consciente de estar siendo observado por los ojos de seres no humanos, como si estas criaturas nos observaran, esperanzadas de que sus primos humanos vean los errores cometidos. Bueno, ¿y qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? Hay algunas cosas que podemos hacer, ¿ya? Desde la disciplina, por ejemplo, podemos abordar los impactos directos y los efectos negativos de la crisis climática, ¿ya? Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿ya? Por ejemplo, algo que se ha estado haciendo en la Escuela de Psicología en los últimos años es muchísimo PAP, primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Que es algo que se puede aprender rápidamente, que es de alto impacto, ¿ya? Y que permite ayudar a personas que están atravesando crisis a regularse y a orientarse en el tiempo-espacio, ¿ya? Es algo que se puede enseñar en una hora, en un par de horas, ¿ya? Y es fácilmente realizable,
¿ya? Todas las intervenciones que vayan en la línea de el afrontamiento de experiencias traumáticas van en esta línea. En todos los enfoques que hay, desde lo somático, desde lo cognitivo, yo diría principalmente lo somático, ¿ya? Por los efectos que tiene en el sistema nervioso y en el cerebro, ¿ya? El trauma, sabemos cada vez más que se aloja en el sistema nervioso, se aloja en el cuerpo. Entonces necesitamos intervenciones más allá de lo lingüístico, más allá de la palabra. ¿La palabra ayuda? Sí, más no es suficiente, ¿ya? Entonces podemos aprender muchísimo de eso, ¿ya? Podemos también ayudar promoviendo la resiliencia y el empoderamiento para los efectos indirectos, ¿ya? Esto, por ejemplo, la ecoansiedad. ¿Y cómo se puede hacer eso? A través de la información, a través de prácticas de autorregulación, a través de aprender a leer la información, aprender a identificar los aspectos importantes y saber qué hacer con ellos, comprometerse con alguna causa, tomar alguna acción, aunque sea pequeña, ¿ya? Porque a veces está esta idea de que es tan grande, es tan grande y es tan grande que yo no puedo hacer nada. Y ese es uno de los riesgos que tenemos, que nos quedemos en el bloqueo, en el shock, o como dice Joanna Macy, en la apatía, que es tanto el dolor que no siento nada, entonces que otro lo haga. Yo no tengo nada que hacer, entonces que se preocupen los políticos, que se preocupen los otros. Y ese es un gran problema. Y Joanna nos dice que todas las acciones, aunque sean pequeñas, simples, pero sostenidas en el tiempo, son necesarias y son imparables. Dice, son importantes, los pequeños aportes, ¿ya? Y por supuesto que hay otro track que tiene que ver con las políticas, ¿ya? Para manejar los asuntos psicosociales en las comunidades, en los territorios, hay muchísimo que se puede hacer, ¿ya? Em, la APA, la Asociación de Psicología Americana, tiene un documento del año 2017 que habla de la salud mental y el cambio climático. Y propone también alternativas que van en estos mismos ejes, que es la información y la educación, sobre cuáles son los impactos sociales de las crisis, que suelen impactar en la cohesión y la pertenencia al grupo social, suele incrementar la agresión, reacciones traumáticas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos mucho que hacer desde la psicología. Podemos hacerlo, facilitando diálogos, entregando espacios seguros de contención, entregando herramientas, etc. ¿Ya? Eh, Principalmente se sugiere poner atención en zonas y grupos de riesgo, comunidades indígenas, grupos vulnerables, personas con enfermedades crónicas que pueden requerir además una cierta preocupación mayor. En términos de la resiliencia, se sugiere promoverla. Ahí hay muchísimas maneras, a través del diálogo, de conectar con los recursos disponibles en el individuo y en las comunidades, en las familias, en los grupos, promover el optimismo, la autorregulación emocional, proveer un sentido, esperanza, ¿ya? Y hay cosas tan concretas como tener claro, en caso de que haya una catástrofe, cuál es el kit de emergencia básico que yo tengo que tener. Hasta ese nivel va la APA. Dice como estemos preparados, ¿ya? Nos dice también la APA la importancia de la conexión social, ¿ya? Sabemos que la conexión social es un mecanismo de regulación emocional, ¿ya? Una de las cosas que yo he dicho mucho estos 2 últimos años es no te aísles, conéctate, vincúlate, porque aislarte haces mal, te sientes mal en general, ¿ya? Entonces la conexión social con los grupos, con la familia, con los seres queridos, con ciertos modelos de rol que pueden ser interesantes, ¿ya? Con el lugar, con la propia cultura, los modelos de resiliencia comunitaria en general recomiendan conocer el territorio. ¿Dónde están las fuentes de agua, por ejemplo? ¿Qué pasa si se corta el agua? ¿Dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Ya? O sea, hasta ese nivel podemos llegar. ¿Cuáles son los recursos entonces disponibles en nuestro territorio? Y en términos comunitarios, hay muchísimas recomendaciones que hace, desde conocer la infraestructura disponible, la infraestructura crítica, dónde está la información disponible, proveer mecanismos para tener información pertinente y continua, conocer los sistemas de alerta en caso de alguna catástrofe inminente o que ya haya ocurrido, ¿ya? Tener respuesta rápida, tener un plan, tener una distribución de recursos transparente, equitativa, etcétera, etcétera. Es súper interesante todo lo que está disponible como información
yo les invito a que si estas temáticas les son de interés, que se informen, hay muchísimos, si quieren me escriben, ¿ya? Nosotros desde la disciplina psicológica podemos ayudar muchísimo entonces a conectar con el sentido, a promover la cooperación, el diálogo seguro, a conectar con la identidad cultural. Una de las cosas como más sensibles es que, por ejemplo, si un grupo humano tiene que emigrar y tiene una relación con su territorio que es muy potente, entonces, ¿qué pasa con la cultura? ¿Cómo se sostiene la cultura cuando está muy vinculada a un territorio? ¿Ya? Cuando las creencias están vinculadas, por ejemplo, a ese lugar. ¿Ya? Las creencias religiosas, espirituales, ¿ya? Sus ritos, sus símbolos. Entonces, ahí hay muchísimo que se puede hacer. ¿Ya? Yo les voy a compartir 3 láminas más y con esto ya vamos cerrando, y también si quieren ir haciendo comentarios, preguntas mientras, las podemos revisar ahí. Esta es una lámina que yo presenté el año pasado y la sigo sosteniendo, ¿ya? En una charla que se llamó Ecología Interior, y con algunas recomendaciones que yo hacía y que las sigo haciendo, y las propongo como en estos términos de cuál es el desbalance y cuál es el antídoto, ¿ya? Ese, como en una terminología budista, ¿ya? Entonces, o un problema que puede ser la arrogancia, y aquí entendía la arrogancia entre personas, pero también con la naturaleza, y la propuesta que yo hago aquí es la humildad, es un vínculo horizontal, es un vínculo de cuidado, de aprendizaje, ¿ya? Y en un campo, como les comentaba, donde la interdisciplinariedad es fundamental, no nos queda otra que abrirnos a aprender. Reconocer que la verdad y la respuesta no la tengo yo, probablemente la tenemos que construir. Si tuviéramos la respuesta, ya no habría tema. Y estamos en el tema, estamos metidos en el tema, ¿ya? Desde el individualismo, movernos hacia un modelo que es más generoso, cooperativo, comunitario, ¿ya? De diálogo. Desde la desconexión a una mayor conexión interior, a una mayor autoconciencia. Por eso, en esta charla yo les he invitado a que conecten qué es lo que les pasa, qué es lo que les pasó al escuchar la información, qué es lo que les pasó al mirar esta imagen de naturaleza. Porque probablemente ahí ya hay mucha información. Hay que tener ojo entonces con la apatía, que es esta negación del dolor, esta desconexión, ¿ya? Y ahí hay algunos antídotos que tienen que ver con las prácticas somáticas, ¿ya? Con la gratitud, con el reconocimiento emocional de aquello que nos está pasando, la autoconciencia, ¿ya? Paso 1 de la inteligencia emocional, ¿ya? Y todas las prácticas para afrontar el trauma, ahí con un asterisco, porque parecen esenciales para este tiempo que nos va a tocar, que nos toca y que nos va a seguir tocando en estas décadas que vienen. Ya lo estamos viendo con el COVID y esto va a seguir, ¿ya? Cuando me encuentro con personas que no saben qué estudiar y están entre psicología y otra cosa, yo les digo, parece que este es un buen tiempo para estudiar psicología, es muy necesario, ¿ya? Y pasar de una mirada de la vida valórica materialista, ¿ya? Que pone el centro del bienestar en la posesión de bienes, ¿ya? Hacia una mirada con sentido, más espiritual, ¿ya? Y que es lo que vemos, que las personas que se orientan hacia ese lado comienzan a desarrollar naturalmente una relación con el medio ambiente, con otros seres, que es diferente, ¿ya? Hay una valoración distinta, hay una preocupación, ¿ya? Es como que se abre esa temática, medio espontáneamente, ¿ya? Y quizás podemos llegar aquí como Chris Jordan a vincularnos con estos seres, ¿no? Con los albatros. Entonces, recordando que yo cuido aquello con lo que me vinculo. Y para vincularme yo tengo que conocer eso. Entonces, si yo tuviera que decirle así como una recomendación para estos días, yo te invito a que estos días que vienen te tomes un ratito, elijas un ser y te conectes con ese ser por algunos minutos. Puede ser una planta, puede ser las hormigas de tu jardín, la araña que habita en un rincón del patio, el chanchito de tierra, tu mascota, el árbol de la plaza, da lo mismo, no importa. Como, ¿qué pasa si me doy un ratito para conectarme, para sintonizar con el agua, con el aire? Y les quiero finalmente leer una parte de El Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Fíjense que San Francisco
tenía una fe tan potente que cuando él oraba, se dice que los animales iban a escucharle. Las aves, los mamíferos, hasta decían que los peces salían del agua a escucharlo. Fíjense, él decía cosas como, alabado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras, preciosas y bellas. Alabado seas mi Señor por el hermano viento, y por el aire y la nube, y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas mi Señor por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, es bello, alegre, vigoroso y fuerte. Alabado seas mi Señor por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Probablemente por esto en la gruta de San Francisco, la entrada hay como un monolito donde aparece él con las imágenes de todas las religiones. Entonces se dice que la espiritualidad de él trascendía las religiones, así como una cosa media chamánica, ¿no? Como una conexión con los elementos, con la naturaleza.